La cultura griega. La cultura occidental es el resultado de tres corrientes nucleares. Primero, la reflexión filosófica y política de los griegos. Segundo, la actividad civilizadora de los romanos a partir de la conquista de Europa. Y tercero, el inicio del impacto dejado por la religión judeocristiana. Los griegos. En este video les hablaremos un poco sobre la cultura griega y principalmente sobre sus aportaciones al derecho. La cultura griega se sitúa al lado del sur de la península balcánica, limitada por tierra con Bulgaria, la antigua República Yugoslavia de Macedonia, Albania del norte, al este con Turquía, al oeste y sur con el mar Jónico y Mediterráneo. Gracias a su ubicación pudieron desarrollarse en actividades marítimas y comerciales. Comprende 4 etapas de gran importancia. La etapa geométrica, que data del siglo X al 8 a.C., y a pesar de que no existen muchos datos acerca de ella, se denomina así por la decoración de la cerámica en la que la figura humana aparece muy esquematizada. Segundo, la etapa arcaica, que comprende del siglo 8 al 6 a.C., durante la cual aparecen las primeras ciudades y templos. La etapa clásica, que inicia del siglo V al 4 a.C., en la que Grecia ha alcanzado la plenitud en todos los campos. Finalmente, la etapa helenística, del siglo III al I a.C., en la cultura griega sale de sus fronteras y se extiende por el Mediterráneo, pero para entonces, Roma, que ya es una potencia militar, convierte a Grecia en parte del Imperio Romano. Por primera vez, la imagen de los dioses se identifica plenamente con la imagen del humano, a diferencia de Oriente, que en su mayoría son representadas como animales. Como parte de su herencia en la arquitectura, encontramos las columnas, que eran dóricas, las más antiguas, caracterizadas por su sencillez y fortaleza, derivan de las antiguas construcciones en madera del periodo geométrico. Iónicas, columnas que tienen base y son más altas y delgadas. Su capital está formado por un adorno de grandes volutas y cordón de piedras. Corintias, columnas de capitel con decoraciones vegetales. Como parte de su arquitectura religiosa, tenemos las acrópolis, una ciudad alta presente en la mayoría de las ciudades griegas. En las acrópolis de Atenas se encontraba el Partenón, dedicado a la diosa Atenea, construido entre los años 447 y 432 a.C., por los arquitectos Ictino y Calícrates, bajo la supervisión de Fidias. La escultura, en la etapa clásica, trajo obras como Doríforo y Duodúmeno de Policleto, y el Discóbolo de Mirón. En la etapa helenística encontramos a la Venus de Milo, Victoria de Samocracia, y Laoconte y sus hijos. Otra de las aportaciones de los griegos fue en el año 776 a.C., cuando se inician los Juegos Olímpicos, fiesta religiosa que perdura como antecedente de la unión entre comunidades. Ahora toca referirnos a la contribución de la antigua Grecia a la cultura jurídica occidental, de la cual somos herederos en México, que abarca 3 temas principales. 1. La discusión filosófico-jurídica en torno al concepto de justicia. 2. Las experimentaciones sobre los sistemas constitucionales en las ciudades-estado. 3. El paso a través del tiempo por regímenes aristocráticos u oligárquicos a democráticos. Según Papillo Baliño, la contribución griega a la cultura occidental se caracterizó por 5 puntos fundamentales. 1. Ser novísima, ya que antes no existía una idea clara del derecho. 2. Por buscar una expresión simbólica del derecho. 3. Por iniciar la separación de normas jurídicas y religiosas. 4. Por inscribirse contemporáneamente dentro del contexto del hombre y el cosmos. Y 5. Por estar referida a las ciudades-estado, conocidas también como polis. Las 2 principales polis de la antigua Grecia fueron Esparta y Atenas, compuestas por grupos de clanes gobernados por un basileo. Esparta fue el centro de la cultura dórica, con influencia iónica, una sociedad agrícola, comunal y militarista, sin desarrollo comercial y vicios comunistas. Estaba situada en el Peloponeso y su estructura sociopolítica data del año 700 a.C. Contaba con una constitución conocida como la Gran Retra, atribuida a Licurgo,
que supuestamente consultó las leyes con el oráculo de Delfos. Su estructura gubernamental estaba compuesta por una monarquía dual, 2 reyes hereditarios con funciones religiosas y militares, por el Jerusia, un consejo de 28 ancianos elegidos entre los nobles, al que también pertenecían los 2 reyes de Esparta. Tenía la función de preparar asuntos para poner en conocimiento de la asamblea, y podían constituirse en un tribunal o corte superior marcial cuando se encontraba en juego la vida de un espartano. Una asamblea popular electiva, llamada apella, compuesta por hombres mayores de 30 años que se reunía una vez por mes bajo el mando de los éforos, y 5 magistrados, los éforos, en los que verdaderamente reside el mando del Estado espartano. Era la autoridad indiscutible, moral y encargado de las relaciones internacionales y diplomáticas de justicia. Los espartanos tenían prohibido viajar al extranjero, para que no adquiriesen los hábitos y malas influencias de otros pueblos. La tierra estaba organizada de forma comunal y con fines igualitarios. Todos los ciudadanos recibían un lote de tierra igual, con la prohibición de venderlo. Se regulaba también la conducta y vestimenta de las mujeres encargadas de la crianza y educación de los niños, con el fin de criar hombres viriles y aptos para la guerra. También existía la eugenesia, práctica que consistía en que un hombre debía elegir a otro físicamente mejor que él, para tener hijos con sus esposas con el fin de mejorar la descendencia. Además, se deshacían los niños débiles y enfermizos, porque consideraban que no eran útiles para la guerra. En general, podemos decir que el derecho ateniense era primitivo, aislacionista, igualitario, con pretensiones comunistas y sumamente militarista. Atenas, por otro lado, es considerada la cuna de la democracia, y a ella le deben los juristas del mundo occidental una brillante discusión teórica sobre la política y el derecho, contenida principalmente en las obras de Platón y Aristóteles. Entre las obras de Platón nos encontramos con que Diálogos es de gran importancia para teoría del Estado. Gorgias hace una crítica a la democracia que considera sumamente materialista. La República nos habla de los ideales espartanos, de libertad y de justicia. La política aboga por un gobierno de leyes en sustitución de un gobierno de hombres. Las leyes nos habla de un buen régimen jurídico a través del voto directo y la educación del ciudadano. Entre las obras de Aristóteles tenemos Política, que sienta las bases de los 3 poderes que años después sería abordado por Montesquieu, y Ética a Nicómaco, en la que se hace distinción entre el derecho y equidad, entre justicia conmutativa y justicia distributiva. Y en el ámbito filosófico del derecho, la intuición que tuvieron los atenienses de un derecho natural, no escrito, superior al derecho positivo. La sociedad estaba compuesta por hombres libres y esclavos, inicialmente integrada por 4 tribus. La población libre se dividía a su vez en nobles, agricultores y obreros libres. En un inicio, Atenas estaba gobernada por un rey vitalicio, que pasó a ser electo cada 10 años, para finalmente convertirse en un magistrado electivo anual. A partir de ese momento se creó una especie de triunvirato, integrado por el magistrado que rendía culto a Dioniso, y gobernaba conjuntamente con 2 arcontes, uno dedicado a la administración pública y otro a las cuestiones militares. Como instrumento de control para garantizar el cumplimiento de las leyes, se encontraba una comisión especial y para vigilar la elección de los arcontes, un consejo areópago, que se conformaba por un conjunto de familias aristocráticas. La mayor influencia y aportación de los griegos al derecho fue la Constitución ateniense en el año 149 a.C., pero a ella le precedieron otras expresiones legislativas que mencionaremos a continuación. El primer código escrito de Atenas fue en el año 621 a.C. y se atribuye a Dracón, arconte epónimo.
Sus leyes se caracterizaban por su severidad, ya que contemplaban la pena de muerte incluso en infracciones menores. Fue tanto su influencia que en la actualidad se le dice draconiano a un sistema riguroso de penas y castigos. A Dracón lo sucedió Solón, considerado uno de los 7 sabios de Grecia. Siendo arconte reconciliador, se encargó de reformar la constitución y controlar el desorden causado por Dracón, realizando los siguientes cambios a su ley. A. Derogar las leyes draconianas, excepto las que penaban y regulaban el homicidio. B. Prohibir préstamos con garantía de la persona del deudor, dando libertad a los esclavos por deudas. C. Eximir a los ciudadanos del pago de impuestos directos. D. Implementar un juicio por sistema de jurados. E. Fomentar la participación de las ciudades libres en la administración del Estado. Solón también reorganizó la sociedad, atendiendo a la situación económica de los ciudadanos llamada timocracia, o gobierno de los ricos, en la que se dividía a. Ricos y poderosos, con una riqueza mayor de 500 medimnos. B. Los caballeros, con una riqueza de 300 medimnos, y podían mantener un caballo en el ejército. C. Los tronquistas, que poseían entre 200 y 299 medimnos. Laboradores pequeños y propietarios, quienes formaban el ejército hoplita, y podían pagarse el casco, la espada y la coraza. Y finalmente, los villanos, o clase indigente, que poseían menos de 200 medimnos. Fue, gracias a Solón, que Atenas se convirtió en una de las ciudades-estado más ricas y poderosas de su época. En lo político, otorgó el derecho al voto a todos los ciudadanos libres, pero limitó el derecho a ser electo a los de mayor fortuna. En cuanto al derecho privado, estableció la primera ley sobre el testamento y creó normas relativas al derecho familiar, matrimonio y la educación de los hijos. También hablaba de la situación jurídica de las mujeres y establece que los huérfanos quedarán bajo la tutela del Estado. En cuanto a lo penal, legisló sobre delitos como la injuria, la calumnia y traición a la patria, además de establecer el sistema de acusación pública. A pesar de lo adelantadas a su época, que fueron estas aportaciones, los atenienses vivieron medio siglo de tiranía desde el gobierno de Pisístratos. Fue a la llegada de Clístenes que se realizaron reformas a las leyes de Solón, entre las que encontramos la reestructuración de las tribus, que pasaron de ser 4 a 10, la creación de un consejo de los 500, con 10 representantes de cada tribu, con facultades deliberativas, administrativas y judiciales. Los arcontes ahora serían establecidos por voto directo en una asamblea. Surge un nuevo cargo militar, el de estratega. Y se reduce el poder del aerópago, la élite de los arcontes, para conocer únicamente asuntos de homicidio. Se crea el ostracismo, destierro que condenaba a los ciudadanos sospechosos o peligrosos para la ciudad por un tiempo no mayor a 10 años. En el año 460 a.C., Efialtes reduce aún más las facultades del aerópago, refuerza los poderes del Consejo de los 500, de la Asamblea y de los tribunales populares. Con la llegada de Pericles en el primer tercio del siglo V a.C., llega también la Edad de Oro de la cultura ateniense. Se instaura la Constitución ateniense, considerada ejemplo de democracia plena. En la Constitución ateniense tenía 5 organismos rectores. Primero, la magistratura. Segundo, los arcontes, que eran funcionarios administrativos de mayor jerarquía. Tercero, los consejos, el de los 500, conocidos como boulé, y el de los aerópagos. Cuarto, la asamblea pública. 5, los jurados populares, conocidos como discanterías. Los magistrados podían ser comunes, que eran electos por sorteo y ejercían sus funciones de un año. Y B, especiales, que dividían en militares y administrativos. Los arcontes eran 10 y se elegían por sorteo. Sus funciones eran de índole religiosa o judicial. Los ediles también eran 10 y fungían como una política ateniense.
El Consejo de los 500 se encargaba de convocar y preparar los asuntos que se llevaran a cabo en la asamblea y era conformado por un solo sorteo anual. El Consejo Areópago, de carácter vitalicio, para entonces ya tenía actividades cada vez más restringidas. La asamblea tenía 4 sesiones en cada décima del año, con funciones legislativas y de control constitucional, donde la votación de las leyes se llevaba a cabo a mano alzada o por aclamación. Los jurados o discanterías se conformaban por 600 ciudadanos de más de 30 años. Proponían acciones privadas y públicas. El procedimiento era sencillo. Las partes se juraban, se elegía el jurado, se presentaban las intervenciones orales de ambas partes y el jurado deliberaba por votación. Las mujeres y los esclavos no podían ser testigos y existía juicio de rebeldía en caso de ausencia del acusado. En cuanto al derecho privado, el matrimonio era monogámico, combinado con el concubinato, y aunque no era mal visto por la sociedad, los hijos productos del concubinato recibían porciones hereditarias inferiores a los hijos legítimos. Existía la figura de esponsales y en caso del divorcio, la dote debía ser devuelta. En lo relativo al derecho penal, existía un juicio de Dios y el derecho de venganza otorgado a ciertos familiares de la víctima de homicidio, pero se sustituyó por compensación pecuniaria. Podemos ver cómo la civilización griega fue una de las más brillantes de la antigüedad en su filosofía, literatura, política y arquitectura. En ella se sientan las bases del pensamiento lógico y científico de la actualidad.